Buenas, en la clase de hoy te voy a hablar sobre la función cuadrática. Necesito, así, de una, necesito que veas primero el video de generalidades de funciones y sería ideal que pases por el de función lineal, porque a partir de los conceptos que fuimos viendo vas a poder ahora trabajar con la función cuadrática. Así que anda a verlos y ya empezamos. Para empezar te hablo de las características de la función cuadrática. La representación gráfica en un sistema de ejes cartesianos va a ser algo que se llama parábola. Más o menos tiene esta formita y ya la vamos a analizar. Esa es la parábola. Y además siempre vamos a poder expresarla con una ecuación similar a esta. Y, es decir, la función va a ser igual a ax al cuadrado más bx más c. Recordá que depende de la bibliografía o los profes, estos parámetros A, B y C pueden ser distintas letras, no importa, te pueden poner P, Q, Z. Lo que sea, representan cada uno términos diferentes. Fíjate que hay tres términos y ya los vamos a ir analizando. Vamos a analizar los términos de la ecuación de la función cuadrática. Recordá que sumas y restas se separan en términos. Entonces, acá tengo signos positivos y tendría entonces un término por acá, otro acá y otro más allá. Hay tres términos en la función cuadrática. Un término que se llama término cuadrático. ¿Por qué? Porque al parámetro a lo acompaña la x, que es la variable independiente, al cuadrado. Acordate cuál es la variable dependiente, la independiente es la x y está al cuadrado. Por eso la función se llama cuadrática. Lo más importante de la función es que existe un término cuadrático. Sin ese término ya no es función cuadrática. Así que muy importante eso. Después está el término lineal. Se llama lineal porque justamente la x no está al cuadrado y tiene el parámetro b. Y aparte queda el último término que es independiente. ¿Por qué? Porque no se relaciona con la x. Es independiente, va aparte de la x, para considerarlo de esa manera. Entonces ya tenemos los tres términos. Cuadrático, donde lo importante es que aparezca la x al cuadrado, tiene el parámetro a. Término lineal, tiene el parámetro b. Y el término independiente se llama c. Una de las características de esta función es que en el gráfico vamos a tener una parábola. Entonces, hay elementos que determinan que exista este gráfico de parábola, esa forma media rara. ¿Cuáles son los elementos que determinan la parábola? Estos cinco. Tenemos la ordenada al origen, que va a ser el corte de este gráfico con el eje Y. Tenemos la concavidad. Puede tener esa concavidad hacia arriba o la puede tener hacia abajo. Tiene raíces. Las raíces de la función cuadrática son los puntos donde se corta el eje X. Cuando yo hago el gráfico, donde corta en el eje X. Después hay algo que se llama discriminante y se relaciona un poquitín con las raíces, que es la cantidad de cortes que hay en el eje X. Por ejemplo, esta parábola que dibujé después no corta el eje X. Entonces eso lo vamos a analizar desde el discriminante. Y después tenemos el vértice. ¿Qué es el vértice? El punto por donde pasa el eje de simetría. Cuidado con esto. Las parábolas, voy a dibujarla así solita. La parábola es simétrica. Yo puedo trazar una línea al medio que la divida en dos partes iguales. Ese eje de simetría puede coincidir con el eje Y o no. Cuidado con eso. No siempre el eje de simetría va a ser el eje de las Y. Así que tenemos el vértice, que es el punto por donde va a pasar el eje de simetría que divide la parábola en dos partes igualitas. Y ahora sí lo vemos mejor desde el gráfico. Esta es la parábola. Ya sabemos que esa es la representación gráfica de una función cuadrática y tiene distintos elementos que la caracterizan. La ordenada al origen es el corte del gráfico con el eje Y. Entonces lo que tengo que hacer es enfocarme en el eje Y, miro ese eje y digo, ¿dónde el gráfico de la función, lo voy siguiendo, dónde corta la Y? Y la corta en el 0. Listo, ya identifiqué cuál es la ordenada al origen. Siempre tengo que mirar eso. Cuando la función corta al eje Y. Y esa va a ser la ordenada al origen. Entonces vamos a marcar ese puntito, ya sabemos que es la ordenada al origen. La concavidad puede ser cóncava hacia arriba o hacia abajo, según hacia dónde vayan las ramitas, porque la parábola puede tener
las ramitas así hacia arriba o puede tener las ramitas hacia abajo. Si tiene las ramitas hacia arriba, yo le puedo poner flechitas si quiero y me doy cuenta es cóncava hacia arriba. Si le pongo flechitas, cóncava hacia abajo. Así no me pierdo. Otras veces yo lo miro y digo, bueno, si yo me paro acá, ¿qué pasa? Doy la vueltita y termino hacia arriba. Entonces cóncava, el huequito queda para arriba o el huequito queda para abajo. Distintas maneras de recordarlo y poder expresar esa concavidad, hacia arriba o hacia abajo. Listo. Ahora vamos con las raíces. Las raíces de la función es cuando corta al eje X. Entonces tengo que ahora enfocarme en el eje X y ver dónde el gráfico corta ese eje. Justo acá, con el gráfico que yo hice, con la parábola que tenemos, coincide que hay un corte. Solo ese puntito coincide con el eje X. Entonces ahí podríamos también indicar que tiene una sola raíz. De paso, tenemos el discriminante. Yo decía se relacionan, porque el discriminante me indica la cantidad de cortes con el eje X. En este caso, hay un solo corte. El discriminante nos va a decir, hay un solo corte en el eje X. Puede haber otro gráfico, supongamos que la parábola estuviera por acá, o que estuviera, voy a hacer otra, así, y que vamos a ver que corta en dos lugares al eje X. En los dos casos tiene dos cortes. Bueno, el discriminante nos indicaría eso. Y también puede pasar que no corta, así que tendría un gráfico, por ejemplo, así. O podría ponerlo por acá si quiero. Entonces veo que en ese caso, una parábola por acá también, no corta el eje X. O sea que no tiene raíces, por lo tanto el discriminante me va a indicar eso. Ya después vamos a ver cómo se calcula y demás. Pero vamos conociendo esas cosas. ¿Y qué nos queda? El vértice. El vértice es el punto por donde pasa el eje de simetría. Justo en este gráfico, el eje de simetría, lo que divide a la parábola en dos partes iguales, como si fuera un espejito, es el eje Y. Entonces, ¿qué punto nos habla de ese eje de simetría? Justo también el 0, el origen, pero es un punto, así que yo tengo que describirlo con un par ordenado, un valor de X y un valor de Y. Ya sabemos cómo armar los pares ordenados. En este caso, el vértice corresponde al punto 0, 0. Esto sería el valor de X y el valor de Y. La idea es que cada vez que veamos una función tratemos de encontrar estas 5 cosas. Así, gráficamente, decir cuál es la ordenada, la concavidad, tiene raíces, cómo será el discriminante y el vértice. Ya después vamos a ir viendo cada uno poquito a poco. Y ahora analizamos los parámetros de la función. Recordá, si son parámetros, son valores que van a ser fijos y característicos de cada función. Justamente son los que permiten diferenciar una función de otra. Estas letritas A, B y C pueden cambiar. Lo importante es que cuando yo en este caso me refiero a A, estoy hablando del parámetro que acompaña el término cuadrático. B, cuando acompaña el lineal, y C, cuando es el independiente. Yo siempre voy a mantener estas letras, pero si te las reemplazan, lo que yo hablo de A, de este parámetro, está haciendo referencia a la letra que fuera, pero que siempre acompañe al término cuadrático. Eso es lo importante. Entonces, parámetro A nos indica si la parábola tiene un máximo o un mínimo. ¿Qué quiere decir? Si el gráfico es así, tiene un valor tope arriba o tiene un valor tope acá abajo. ¿Por qué? Porque si yo la voy recorriendo, por ejemplo, acá tengo un valor. El que fuera, me voy yendo hacia abajo y este va a ser el mínimo que alcance. Y luego llego. Tiene un valor mínimo. Después para allá puede seguir creciendo. Lo mismo que acá. Puedo venir de abajo y este es el máximo valor que puede tomar. Y me voy para abajo de vuelta. Entonces, el valor de A, de este parámetro, me indica si la parábola va a tener un máximo o un mínimo. Y otra cosa, también me dice cómo va a ser la apertura de las ramas. O sea, si esas ramitas van a estar muy cerquita, por ejemplo así, o si van a estar separadas. Por ejemplo, una parábola así. Entonces también me va a dar esa información. El parámetro B modifica el eje de simetría. ¿Por qué? Porque cambia la ubicación del vértice. El vértice justamente es un punto por donde pasa el eje de simetría. Entonces, esto va a cambiar ese vértice. ¿Qué quiere decir? Que se puede mover hacia un lado o hacia el otro.
Y entonces la parábola, por ejemplo, esta que tengo ahí dibujada, si tuviera otro valor de b, tal vez aparecería desplazada hacia un lado o desplazada hacia el otro. Y por último, c es la ordenada del origen. Y esta ya la conoces desde la función lineal, que nos indica cuál es el valor que tiene la y cuando x vale 0. Así que ese es un valor que ya sabemos interpretarlo. Lo interpretamos en función lineal desde una recta, ahora lo vamos a interpretar desde una parábola. Apliquemos lo que estuvimos viendo. Tenemos una función x al cuadrado y la parábola que la representa. Desde el gráfico podíamos analizar distintos elementos, como la ordenada al origen, que como es un punto, la puedo representar con un par ordenado. Recordad que los pares ordenados siempre llevan x, y. Y la ordenada al origen se caracteriza por ser el valor que toma la y cuando la x vale 0. ¿Qué es lo que hago? Recorro la función y busco cuando la función corta al eje y. Justamente es el corte en y. Y aparece ese puntito que es el 0. Así que ahora sé que cuando la x vale 0, la y vale 0. Completamos el par ordenado. Ya tenemos definida la ordenada al origen. Y ahora nos interesa, por ejemplo, la concavidad. En la concavidad veíamos las ramitas y dónde queda este espacio. Entonces podemos decir que esta parábola es cóncava hacia arriba. ¿Qué más podemos analizar? Las raíces. Las raíces son los cortes de la parábola o de la función con el eje x. Dicho de otra manera, son los puntos de corte, así que también podemos poner pares ordenados. Entonces, las raíces son los valores que toma la x cuando la y vale 0. Así que ya sabemos que comienza con un 0 de este lado. Nos interesa el valor de la x. ¿Qué es lo que hago? Otra vez, recorro la función y veo cuándo se produce el corte en el eje x. Y en este caso coincide con el puntito ahí, el 0 también. Así que ya estamos. Cuando la y vale 0, la x vale 0. El discriminante no lo puedo ver gráficamente, así que por ahora pensamos que el discriminante nos diría que hay una sola raíz. ¿Por qué? Porque hay un solo corte. Eso sería algo que nos va a informar, no nos va a dar el 1, pero va a ser una información que vamos a tener. ¿Qué nos falta? El vértice. Y el vértice también es un punto, así que vamos a buscar un par ordenado. El vértice es el punto por el cual pasa el eje de simetría. Entonces tengo que mirar la función y ver dónde está el eje de simetría. En este caso, justo es el eje y. Y analizo por qué punto de la función, recorriéndola, por dónde pasa ese eje. ¿Por qué punto de la función pasa el eje de simetría? Justo es el mismo punto del origen, así que también tenemos el vértice. Ahora analizamos la ecuación. Tenemos los parámetros. A con el término cuadrático, b con el término lineal y c en el término independiente. Pero en la función que yo puse acá, x al cuadrado, no aparecen todos los términos. Solo tenemos el término cuadrático porque sí, si no estuviera, no sería una función cuadrática. ¿Qué pasó con b y c? C es la ordenada al origen. ¿Y qué valor tiene la y cuando x vale 0? 0. Por eso el valor de c es 0. Y el término lineal depende de esta b. Por lo tanto, como no está, la b vale 0. ¿Y a cuánto vale? Cuidado que aunque no se vea, acá hay un 1. Tiene que haber algún valor. El valor es el 1. Así que ya analizamos los parámetros y los elementos de la parábola. Vamos a ver qué pasa cuando vayan generándose cambios en estos parámetros. Ahora tenemos una función diferente, 2 por x al cuadrado o 2x cuadrado. Vamos a analizar los elementos de la función ordenada al origen. Busco el valor de y cuando x vale 0, donde se corta el eje y el punto es el mismo, 0, 0, el mismo que en el caso anterior. Si miro la concavidad, es cóncava hacia arriba, igual que recién. Veamos la raíz y es la misma, pasa por el mismo punto, o sea, corta la x en el punto 0. Y el vértice, si miro el eje de simetría, también es el eje y entonces el punto del vértice es exactamente el mismo, 0, 0. Pero hay un cambio, hay algo diferente con la gráfica anterior,
Y es que las ramas antes estaban más separadas y ahora están más juntitas. Entonces vamos a ver los parámetros para encontrar dónde está el cambio. Tenemos A, B y C. C es la ordenada al origen y sabemos que no cambió, vale 0. No está el término lineal, así que B vale 0. ¿Y A cuánto vale? 2. Y esa es la diferencia. En el caso anterior, que tenía las ramitas más separadas, el parámetro A valía 1. Y ahora, que vale 2, las ramas están más juntas. Veamos qué pasa con otro cambio en este parámetro. Ahora la función es 0,5x al cuadrado, o 0,5 por x al cuadrado. Si analizamos los elementos de la parábola, vemos que la ordenada al origen está en el mismo punto, también es cóncava hacia arriba, la raíz sigue siendo una sola y pasa por el mismo punto, y el vértice es exactamente el mismo. Vamos a ver los parámetros A, B, C. Ordenada al origen 0, no hay término lineal, y A ahora vale 0,5. Y esto es lo que generó que ahora las ramitas estén mucho más separadas que en el caso anterior y que en el primer gráfico. Entonces, vemos cómo el parámetro A modifica la apertura de las ramas. ¿Y ahora qué pasó? La ecuación es otra, menos x al cuadrado. Vamos a analizar los elementos de la parábola. Ya la vas a ver diferente, ¿no? Ordenada al origen, tengo que buscar el punto en que la función corta al eje y, el valor de y cuando x vale 0. Voy a buscar dónde se corta en y, voy siguiendo la función y el punto es el mismo, 0, 0. Ahora, ¿qué cambió? La concavidad. En este caso es cóncava hacia abajo. Busco la raíz y veo que es la misma. Raíz 0, 0. ¿Y el eje de simetría cambió? No, sigue siendo el eje Y, así que el vértice lo encontramos en el punto 0, 0. ¿Qué veo diferente? Vamos a ver los parámetros. A, B, C. Ordenada al origen, ya sabemos que C vale 0. B, no aparece término lineal, así que 0. Y ahora A, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Qué vimos? Al tener un valor negativo, las ramitas se fueron para abajo y es cóncava hacia abajo. Otra diferencia, algo que causa este parámetro A. Otro ejemplo de cambio, ahora no solo es negativo, sino que vale 2. ¿Y qué pasó? Recién las ramitas estaban más separadas, ahora están más juntitas. Si analizamos ordenada, pasa por el mismo punto, 0, 0. Si vemos la concavidad, la vemos hacia abajo, así que es cóncava hacia abajo. Raíz sigue siendo la misma, punto 0, 0. Y el vértice también es el mismo, 0, 0. ¿Qué es lo que cambió? El parámetro A, que antes valía primero positivo, después lo volvimos negativo con 1. Voy a poner acá. Esta que estaba más separada era menos 1 el parámetro A. Y ahora, que tiene mayor valor, afectó la apertura de las ramas y se juntaron más. Lo aclaramos, vale menos 2. B vale 0, C también. Vamos a ver un ejemplo más. Y ahora vale menos 0,5 el parámetro A. Ya lo ponemos de entrada, menos 0,5. ¿Y qué vimos? Que ahora las ramitas están más separadas. Cuando este valor es positivo, las ramas van para arriba. Cuando es negativo, van para abajo y la concavidad queda hacia abajo. Y a medida que va cambiando el número, las ramitas se abren o se cierran. Hasta recién estuvimos analizando el parámetro A. Vimos que cuando era positivo, las ramitas iban hacia arriba. Y cuando era negativo, las ramitas iban hacia abajo. También veíamos que según el número, las ramas se pueden abrir más o se pueden cerrar. ¿Qué pasa si este término tuviera el parámetro A igual a 0? ¿Qué pasaría? Si A valiera 0, este término cuadrático va a desaparecer. Y si desaparece, ¿qué función nos queda? Nos queda una función lineal. Entonces, por eso, nunca puede valer 0, porque si A vale 0, dejamos de tener la función cuadrática. Resumiendo lo que vimos sobre el parámetro A, nos indica si la parábola va a tener un máximo, un mínimo y además afecta la apertura de las ramas. Si el A es mayor a 0, que quiere decir positivo,
la parábola es cóncava hacia arriba, tiene las ramitas para arriba, y entonces, si las ramitas van para arriba, tiene un valor mínimo. Con el A menor a 0, si es negativo, es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, las ramitas quedan para abajo y tiene un punto máximo. A tiene que ser diferente de 0 porque si no, no es una función cuadrática. Y vamos a ver en cuanto a la apertura, cómo modifica. Voy a poner los valores con los que calculé cada uno de estos gráficos. Este es el de x al cuadrado, el rojo 2x al cuadrado, y esta era de 0,5x al cuadrado. Entonces, vemos cómo si dentro de los positivos es mayor al 1, se cierran. Si es menor, se abren. Y ahora acá tenemos menos 0,5x al cuadrado, x al cuadrado negativa y menos 2x al cuadrado. Y ahí también vemos cómo modifica este parámetro la apertura de las ramas. Ahora la ecuación es diferente. Tenemos x al cuadrado más 2 y el gráfico también cambió. Así que vamos a analizar. Ordenada al origen. Cuando la x vale 0, la y, ¿cuánto vale? En este caso, el corte del eje y se da en el punto 2. Ya tenemos un cambio. Si analizo la concavidad, es cóncava hacia arriba y ya sabes por qué, qué parámetro hay que analizar. También vamos a buscar ahora las raíces. Raíces es el corte de la función en el eje x. Cuando la y vale 0, ¿cuánto vale x? Y no encontramos ningún corte, así que raíces no tiene. En cuanto al vértice, me fijo en el eje de simetría. ¿Y por qué punto pasa el eje de simetría? Cambió también. Ahora el punto del vértice es 0, 2. Tenemos distintos cambios. En la ordenada al origen no hay raíces y el vértice cambió. Entonces vamos a analizar los parámetros. A, B, C. El término lineal bx no aparece, así que la b vale 0. A vale 1, por eso vemos que las ramitas están hacia arriba, cóncava hacia arriba, con un valor mínimo. Y C ahora tiene un valor, vale 2. ¿Y qué causó cuando vale 2? Fijémonos que modificó. Modificó la ordenada al origen y desplazó el gráfico hacia arriba. Ahora la función es x al cuadrado menos 2. Vemos que cambió el gráfico, así que si buscamos la ordenada al origen, está en el punto 0, cuidado ahí, menos 2. Es cóncava hacia arriba, eso no se modificó. ¿Y qué vemos? Raíces. Las raíces, que son los cortes con el eje X, ahora son estos dos puntitos. Tiene dos raíces, así que para indicarlas necesito dos pares ordenados. Cuidado con eso. Esos pares ordenados, ¿qué valor tienen en la y? 0. Y en X lo analizo gráficamente, aproximadamente 1,4 negativo y 1,4 positivo. Así que colocamos eso, 1,4 menos 1,4. Dos raíces. Y el vértice, el eje de simetría, es el eje Y, el vértice está acá. Vértice está en el punto 0, menos 2. Entonces, ¿qué pasó con los parámetros? A, ¿cuánto vale? 1. B, 0. Pero ahora la C tiene un valor negativo menos 2. Vemos cómo desplazó hacia abajo la parábola y eso creó que ahora tenga dos raíces y que el vértice esté puesto en otro lugar. Ahora la función es menos 0,5x al cuadrado más 2. Si analizamos, la ordenada al origen está en el punto 0 y donde corta el eje Y en el 2. Es cóncava, si lo vamos viendo, es cóncava hacia abajo. Lo voy a poner por acá, cóncava hacia abajo. Raíces, tiene dos raíces. Identifico los puntos, este que está por acá y ese que está por allá. Entonces tenemos el punto menos 2 y más 2 en la X. Así que son dos pares ordenados. Menos 2, 0 y 2, 0. Esos son los pares ordenados de las raíces. Y el vértice lo vemos
analizando el eje de simetría, pasa por el punto 0, 2. Ya tenemos todos los pares ordenados. ¿Qué cambio en este caso? Vamos a poner A, B, C. B ya sabemos que vale 0. C vale 2. Y es lo que causó que la ordenada al origen, que el corte en el eje esté hacia arriba. Y A es negativo, por eso es cóncava hacia abajo, menos 0,5. Por eso las ramitas van para abajo. Ahí vamos viendo cómo se pueden ir combinando cambios en los distintos parámetros. Resumiendo lo que vimos sobre la ordenada al origen, que es el parámetro C, nos indica el valor que tiene la y cuando la x vale 0, y si el valor de C es positivo, la parábola se desplaza hacia arriba. Vemos que el corte en el eje y está más arribita. Si es menor a 0, es negativo, la parábola se desplaza hacia abajo, y si vale 0, como lo veíamos desde el principio, ¿dónde está el corte en el eje y? En el punto 0. Ahora analizamos un poco más el vértice de la parábola. Ya fuimos viendo que es el punto par ordenado por donde pasa el eje de simetría. Lo representamos con un par ordenado x, y. También sabes cuál es el eje de simetría, que es el que divide a la parábola por la mitad. Pero hasta recién, con todos los gráficos que trabajamos, siempre ese eje de simetría se correspondía con el eje y. Y esto no siempre va a ser así. Y además, no siempre contamos con el gráfico en algún ejercicio de funciones cuadráticas. Por lo tanto, nos interesa conocer estos valores de x y de y, que los podemos obtener desde la función. ¿Cómo obtenemos esas coordenadas? Con esta fórmula. Fíjate que se llama xb. ¿Por qué? Porque son los valores x del vértice y del vértice. La formulita es esta, y solamente tenemos la fórmula del x. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos una x, si la reemplazamos en la función, obtenemos un valor para la y. Así que, a partir del valor de x, obtenemos el valor de la y que se corresponda para el vértice. Fíjate que la x del vértice depende de b y de a. Depende de esos dos parámetros. Así que ya vamos a ver qué cambios pueden generar esos parámetros en la ubicación del vértice. Vamos con un ejemplo. Gráficamente, el vértice es fácil de encontrar en este caso. Tenemos el par ordenado 0, 2. Nos fijamos por dónde pasa el eje de simetría y en qué punto se corta ahí la función. Listo. Ya sabemos que el x del vértice vale 0 y que el y del vértice vale 2. Pero si no tuviera el gráfico, ¿cómo lo calculo? Tengo que identificar los parámetros. Vamos a poner a, ¿cuánto vale? 1. B vale 0 y C vale 2. Necesitamos A y B. Entonces, el x del vértice va a ser igual a menos 0 sobre 2 por A, que vale 1, 0. Perfecto. ¿Y cómo calculo la y del vértice? Reemplazando esta x por este valor de la x del vértice. Vamos a poner 0 al cuadrado más 2, eso es igual a 2. Y ahí obtenemos los valores mediante el cálculo. Pero ahora vemos que algo cambió. Ya el gráfico no está igual que siempre, la parábola no está como le hemos visto hasta recién. Vamos a analizar los elementos. Ordenada al origen. Cuando la x vale 0, ¿cuál es el valor que toma la y? O sea, estamos buscando el corte de la función con el eje y. Y corta en este punto, que es el punto 2. ¿Qué es lo primero que podemos analizar? Ahora, la ordenada al origen no coincide con el punto del vértice. Ya no es el mínimo valor que toma la función en este caso. Sigue siendo cóncava hacia arriba, tampoco tiene raíces como en el caso anterior. ¿Y el vértice dónde está? Tengo que analizar el eje de simetría, que ya no es el eje y. Ahora, el eje de simetría está desplazado hacia la izquierda una unidad. El eje de simetría pasa por el menos 1 de la x. Y el punto en que la parábola corta o toca a ese eje de simetría es este que está acá. Por lo tanto, el vértice se encuentra en el punto menos 1 de la x, 1 de la y. Vemos que no coincide con la ordenada del origen. Vamos a analizar los parámetros para ver qué es lo que pasó.
A, igual que en la función que vimos recién, vale 1, positivo, por eso tiene la concavidad hacia arriba. Y por eso también tiene un valor mínimo. B fue lo que cambió. Vale 2, positivo. C es exactamente el mismo valor que en el caso anterior, ordenada al origen 2. Entonces, este cambio en el valor del parámetro B nos generó el desplazamiento de la parábola hacia la izquierda. Se corrió. Entonces, tenemos el eje de simetría desplazado. Vamos a ver el vértice. Si lo calculo, tendría que poner el x del vértice va a ser igual a menos el valor de B, 2, sobre 2 por A. 2 por 1 es 2. Entonces, simplifico, me queda menos 1. ¿Estamos bien? Y si reemplazo en la función, y va a ser igual a menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? En este término, menos 1 por menos 1 nos da 1. 2 por 1 es 2, pero nos queda negativo. Menos 2 más 2. Menos 2 más 2, entonces resulta 1. Está bien. En el cálculo coincide con el vértice que vemos gráficamente. Analiza un poquito esto. B, el valor que tenga el parámetro, siempre acá se le cambia el signo. Por eso, en este caso que la B es positiva y A es positiva, el vértice siempre nos queda negativo. Dos valores positivos, vértice, nos queda negativo. Entonces, le cambia el signo. De nuevo, yo tengo B sobre A. Yo me imagino así, dos parámetros, me daría positivo, porque tengo positivo, positivo, resultado positivo. Pero, si se le cambia el signo acá, el resultado es negativo. Y por eso tenemos el desplazamiento, en este caso, hacia la izquierda. Vamos a seguir analizando cómo afectan estos cambios. Y ahora, ¿para dónde se fue la parábola? Vamos a ir analizando. Ordenada al origen, cuando la x vale 0, la y ¿cuánto vale? Busco el corte en el eje y, la y vale 2. Lo podemos corroborar con el valor de c, que vale 2, es el de la ordenada al origen. La parábola es cóncava hacia arriba y tiene un mínimo, porque tenemos un parámetro a positivo. Pero hay algo diferente. Vamos a ver, raíces no tiene, igual que recién, con eso no hay nada raro. Pero el eje de simetría se desplazó y ahora el eje de simetría pasa por acá. Se desplazó hacia la derecha. ¿Qué es lo que causa ese cambio? Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el punto de la parábola que corta ese eje? Este que está ahí. Así que vamos a decir que el vértice pasa por el punto 1 en X y 1 en la Y. Fíjate cuál fue el cambio. El parámetro B ahora vale menos 2. Es negativo. Entonces, yo te decía recién que analizaras los signos del X del vértice. Vamos a reemplazar y ver qué es lo que pasa. El X del vértice va a ser igual a menos B. Cuidado que aunque B ya tiene signo negativo, lo tengo que poner entre paréntesis. Menos 2. Y entonces ahí hay un cambio de signo. Dividido 2 por A, que es positivo, 1. Entonces me queda 2 sobre 2, 1. ¿Qué es lo que vemos? Que cuando A y B tienen diferentes signos, el X del vértice resulta positivo, se corre hacia la derecha. Vamos a reemplazar para obtener el valor de Y. Ponemos 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 2. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, negativo, más 2, 1. Entonces, vamos viendo cómo afecta este parámetro B al desplazamiento del eje de simetría. Con solo ver el gráfico ya te das cuenta que hay cambios. Vamos a ir analizando la ordenada al origen. Cuando la x vale 0, ¿cuál es el valor de la y? Ya lo sabes encontrar, vale 2. Y eso lo podemos corroborar acá, lo vemos en la ecuación. El parámetro c vale 2, que es el valor de la y cuando x vale 0. La parábola es cóncava hacia abajo y eso se corresponde con el parámetro a, que es
negativo, interpretalo bien, menos 1. Por eso es cóncava hacia abajo y tiene un máximo. Vemos también que aparecieron raíces, una por ahí, otra por acá. El eje de simetría va por ese lado y tenemos que encontrar el punto de la parábola que corta el eje de simetría y ese punto es ese que vemos ahí. Así que el vértice tiene el par ordenado 1, 3. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Recordá lo que te decía de analizar los signos y cómo modifican al X vértice. Porque acá el eje de simetría está desplazado hacia la derecha. O sea que el X del vértice, como lo vemos, tiene un valor positivo. ¿Eso se debe a qué? El valor de A es negativo. Y el valor de B es positivo. Es un 2. Cuando A y B tienen signos diferentes, como al calcular el X del vértice siempre tenemos un menos que nos cambia el signo, entonces si A y B tienen signos diferentes, el X del vértice resulta positivo y el eje de simetría se desplaza hacia la derecha. Entonces, reemplazamos para comprobarlo, X del vértice va a ser igual a menos B, o sea menos 2, sobre 2 por A, que es negativo, menos 1, nos queda menos 2 sobre menos 2, y esto es igual a 1 positivo, porque acá hay un menos y otro más, entonces nos queda un valor positivo. Reemplazamos en la función para encontrar el valor de y. Mucho cuidado acá. Menos, paréntesis, 1 al cuadrado, porque el valor de x es 1. Este menos es el del parámetro a. Cuidado con eso. Más 2 por 1 más 2. Entonces, resolvemos. 1 al cuadrado es 1. Menos 1 más 2 más 2. Y entonces esto nos da 3, que es la otra coordenada del vértice. Es el y del vértice. Último ejemplo, para trabajar con el vértice, vemos la ordenada al origen está en el punto 0 de x. ¿Y qué punto se corresponde en y? El 2. Ya acabamos mucho más rápido. Cóncava hacia abajo. Estas dos cosas las comprobamos con el parámetro c, ordenada al origen, 2. Cóncava hacia abajo y tiene un máximo porque el parámetro a es negativo, menos 1. ¿Qué más vemos? Hay dos raíces. El eje de simetría está pasando por acá, o sea que está desplazado hacia la izquierda, y el vértice se encuentra en el punto menos 1 de la x, 3 de y. Entonces, tenemos un vértice con un x negativo. Recordá cómo analizábamos los signos acá. Fíjate que el parámetro a tiene signo negativo y el parámetro b también, menos 2. Entonces, cuando los dos parámetros tienen el mismo signo, como acá siempre va este menos que nos cambia el signo, ya sean que los dos sean positivos o los dos sean negativos, como en este caso, el x del vértice nos va a dar negativo y el eje de simetría va a estar desplazado hacia la izquierda. Calculamos x del vértice menos, cuidado acá, porque b vale menos 2, paréntesis menos 2, dividido 2 por el valor de a, cuidado, porque también es negativo. Entonces nos queda menos por menos más 2 en el numerador. Y en el denominador nos queda un signo negativo, 2 por 1, 2, pero negativo. Entonces, el resultado de esto es el menos 1 que vemos ahí. Ese es el x del vértice, por eso queda negativo. Reemplazamos en la función para obtener el valor de la y, menos, cuidado ahí, menos 1 al cuadrado, menos 2 por, otra vez cuidado, menos 1 más 2. Entonces, ¿qué me queda? Esto es 1 por 1 negativos, me va a quedar un valor positivo, así que es 1, pero este signo sigue estando. Vamos a poner menos 1. Menos 2 por menos 1 nos va a quedar más 2, más 2. Entonces ahí vemos cómo esto nos da el valor 3 del vértice. Ahora sí, vamos a hablar de las raíces, que también se les llama ceros de la función. ¿Por qué? Porque son los valores de la x que hacen que la ecuación valga 0, es decir, que la y sea igual a 0. Hay algo que se llama discriminante.
y sirve para conocer cómo van a ser esas raíces. El discriminante es este pedacito que está por acá. La fórmula para calcular las raíces es toda esta ecuación completa, pero ese pedacito es el discriminante y ahora lo vamos a analizar. Ahora sí vamos con el discriminante. Recién te decía que esta era la fórmula, reemplazamos con los parámetros A, B y C. Mucha atención a los signos, cuidado con eso, porque si te equivocas en los signos al ponerlos en esta fórmula, ya te puede dar cualquier cosa el discriminante y puedes malinterpretar lo que vamos a ver ahora. Ese resultado de esa formulita nos puede dar mayor a 0, o sea que nos puede dar un resultado positivo. Y si el discriminante es positivo, nos va a estar indicando que la parábola corta el eje X en 2 puntos, así que podemos decir tiene 2 raíces. También nos puede dar 0. Si el discriminante te da igual a 0, quiere decir que la parábola corta el eje en un solo punto. Vamos a poner ahí, en el 0 tenemos una sola raíz. Y también puede pasar que el discriminante te dé menor a 0, o sea que te dé un valor negativo. Y si te da negativo, no hay corte, no hay raíces. Ahora lo vamos a ver poco a poco. 2 ejemplos de discriminante positivo. ¿Te acuerdas que analizábamos? Ordenada, cómo era la concavidad, si había raíces, y decíamos el discriminante nos va a decir algo. Bueno, ahora sabemos que, por ejemplo, para estas 2 parábolas, que son diferentes, una es cóncava hacia arriba, la otra es cóncava hacia abajo, pero las dos van a tener un discriminante positivo. ¿Por qué? Porque vemos que tienen 2 raíces. Discriminante positivo, hay 2 raíces. Acá vemos un ejemplo con el discriminante igual a 0. Hay un solo corte. Si hay una sola raíz, el discriminante tiene que valer 0. ¿De qué me sirve esto si ya tengo el gráfico? Y bueno, que si hago el cálculo, yo ya sé que esto me tiene que dar 0. Estaría mal si me diera positivo o me diera negativo. Entonces, yo puedo pensar las cosas desde el gráfico o desde la ecuación y hacer el análisis y ver si se corresponde o no. También son formas de corrección. Y este es el caso de un discriminante negativo. Si el discriminante es negativo, no hay raíces. Y al revés, si yo veo que en el gráfico no hay raíces, cuando lo calcule me tiene que dar negativo. A eso me refería que puedo analizarlo desde el cálculo o desde el gráfico. Ahora vamos a razonar desde la ecuación, sin gráfico primero, para ver qué podemos deducir desde los parámetros. Tenemos esta ecuación, esta función, entonces vamos a identificar los parámetros. ¿Cuánto vale A? Positivo vale 1, B positivo vale 2 y C vale 3. ¿Yo podré responder todo esto sin sacar las cuentas o sacando la menor cantidad de cuentas posibles? Vamos a ver. ¿Hacia dónde van las ramas de la parábola? ¿En qué me tengo que fijar para darme cuenta hacia dónde van? En el valor de A. Recordá, si era positivo, van para arriba, cóncava hacia arriba. Entonces ya eso lo podría responder. ¿Dónde está el vértice? ¿Me puedo dar cuenta del X vértice y vértice así solito? Tal vez no, pero sí me puedo imaginar mirando los signos de A y B. A es positivo, B es positivo. Me puedo imaginar si el eje de simetría está desplazado o no. Vamos a poner ahí, si los dos signos son iguales, con este cambio de signo me va a quedar negativo, así que ya me imagino que esto va a estar desplazado hacia la izquierda. No sé dónde está, pero sé que está desplazado hacia la izquierda. ¿Cuál es el corte con el eje X? Y no lo sé. ¿Dónde corta a la X? No lo sé. Esas son las raíces, debería calcularlo, pero primero ver qué valor me da el discriminante. Y después, ¿cuál es el corte con el eje Y? ¿Cuál era el corte en Y? El que me indicaba la ordenada al origen, así que eso lo puedo saber. Por último, la parábola. ¿Alcanza un valor máximo o un mínimo? Y eso también lo respondemos mirando el parámetro A. Si, como lo dibujamos, es cóncava hacia arriba, tiene un valor mínimo. Ahora lo vamos a ir viendo. Ahora sí, ya lo acompañamos del gráfico y fíjate que lo que razonamos venía bien porque dijimos, como el A es positivo, las ramitas iban para arriba, eso lo pensamos bien, cóncava hacia arriba, se corresponde con el gráfico. También, aunque todavía no lo veamos, pensamos que el eje de simetría estaba desplazado, así que se corresponde. Vamos bien.
Por lo tanto, primera pregunta, ¿hacia dónde van las ramas? Van hacia arriba, es cóncava hacia arriba y ya sabemos que tiene un valor mínimo. Siguiente pregunta, ¿dónde está el vértice? Bueno, gráficamente ya lo vemos, está en ese punto, menos 1, 2. Estaba bien que pensamos que el x del vértice nos iba a dar negativo y que el eje de simetría iba a estar desplazado hacia la izquierda. Sacamos la cuenta y se corresponde. No profundizamos de vuelta en eso, porque ya lo hicimos un montón de veces. Y ya que estamos, raíces no veo. Por lo tanto, ¿cómo será el discriminante? Discriminante cuando no había raíces, ¿cómo es? ¿Te acordás? El discriminante cuando no hay raíces era negativo. Perfecto. Saco la cuenta, negativo. No hay corte con el eje X, no hay raíces. Nada más que agregar acá. Y como dijimos primero, el corte con el eje Y me lo da la ordenada del origen. Ya sabíamos que iba a ser 0, 3. Así que con eso también estamos bien. ¿Qué nos queda por responder? Algo que ya respondimos. Y es saber si la parábola tiene un máximo o un mínimo. Ya sabíamos, como las ramitas van hacia arriba, es cóncava hacia arriba, tiene un valor mínimo, que lo vemos por acá. Ese es el mínimo valor que puede tener la función. Nada más que agregar. Con esto terminamos de analizar la función cuadrática desde el gráfico, desde la ecuación, todos los parámetros. Espero que te haya quedado claro y que ahora puedas resolver ejercicios. Cualquier duda, me vas preguntando, sabes que no hay problema con eso. Y nos vemos la próxima.